Espiral es para ti. Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea. Junto a Karen Kotner. Hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida a Espiral, un podcast donde encontrarás reflexiones y un mundo de creatividad solo para ti. Grabo este episodio, en realidad este capítulo 43, una mañana de miércoles muy otoñal y con ganas de disfrutar este próximo feriado que se viene en Chile. ¡Qué mejor regalo! La entrevista o conversación en realidad con el bailarín y coreógrafo José Vidal ha sido un oasis para mí. Con él logré dimensionar cómo se vive permanentemente para una pasión. Es idéntico a lo que me transmitió el director de orquesta Paolo Bortolomeoli. Él transmitía esa misma energía y desde que hice ambas entrevistas, ellos me van acompañando donde sea con sus pasiones. Si aún no has escuchado esta entrevista, Paolo, te invito a hacerlo ya, en el programa 38 y 39. Ahí podrás darte cuenta cuánto hay que trabajar si quieres ser exitoso o exitosa. Te cuento un poco de José Vidal. Nació al sur de Chile, en una ciudad maravillosa que se llama Valdivia, y estudió danza en Santiago. Y después también siguió estudiando en Nueva York y Londres. Y ahora está realizando una pasantía en Hamburgo, una ciudad de Alemania, y él ha marcado un antes y un después en la danza contemporánea de hoy. Ahora está trabajando en un nuevo proyecto que se llama Elemental, que justamente como su palabra lo dice, trabaja los elementos y energías de la naturaleza. Casi me olvido. Tengo una nueva página web, te invito a verla, a explorarla, a conocerla, a comentarla, a todo. ¿Y el boletín lo estás recibiendo? Acuérdate que es súper fácil suscribirte. Lo haces en www.karenkotner.com. Mi recuento personal. A ver, los últimos días para muchos de nosotros han sido muy intensos. El fin de semana fue de elecciones en Chile y por primera vez en nuestro país elegimos a las personas que van a formar una asamblea para trabajar en una nueva constitución política que reemplace la de 1980. Este programa, Espiral, no tiene como fin comentar la contingencia, ni discutir los aspectos políticos o noticiosos que ocurren a nivel local o internacional. Pero es imposible sustraerse de eventos tan trascendentales. Yo fui a votar el domingo y como la elección se hizo en 2 días, o sea, sábado y domingo, se sentía como un día cualquiera, o sea, un domingo de cualquier fin de semana, porque no habían tantos autos, o sea, no había como tanto tráfico, y además que no tuvimos que sacar permiso especial para trasladarnos por la ciudad. Todo fue muy ordenado. Los resultados han sido tremendos. Eso sí, la política en Chile tiende a polarizarse y los partidos tradicionales han perdido fuerza. Esto se suma a la compleja situación en Israel y en Gaza. Tengo un nudo en el estómago. Me preocupa hasta dónde llegará la escalada. Intento comprender. Cada bando no soporta la violencia. Las manifestaciones antisemitas me revuelven hasta el alma y un amargo y triste sentimiento me acompaña a diario desde que todo esto comenzó. He intentado informarme bien, salirme del vaivén de las redes sociales y de las noticias express. Leí 2 artículos que te recomiendo. Uno de la embajadora israelí en Chile, que se llama Mariana Rosenberg, y el otro de Shamit Hamid, que es un colaborador de la revista Atlantic. Acuérdate que los links siempre te los dejo en la transcripción del podcast. Como siempre, ahí estará, por si los quieres leer. Ahora hablando de cosas más simples. El domingo de las elecciones salí a caminar con mis hermanas y fue un súper panorama, pero mi sobrina me tuvo que ir a buscar así como
una ambulancia, sálveme quien pueda, porque llevamos como caminando casi 5 kilómetros y pensé que me desmayaba ahí mismo. Resulta que he estado bien débil por un tema de salud, una grave, de tiroides, y todavía no me repongo del todo. Me sobreexigí. Lo mismo con el yoga. Llevo 4 clases y nadie me reconocería. Parezco un tallarín sobrecocido. Así tanto perdí mi fuerza y estado físico. Ya volverá, ¿cierto? Y ese mismo día mi celular murió. Se me mojó con el agua que llevaba en la mochila. Demasiado para menos de 6 horas, ¿no crees? Ay, bueno. Intenté meter el celular en arroz, usar el secador de pelo, hablarle, darle cariño, enchufarlo, pero nada. Le tuve que decir adiós a mi mejor amigo. ¿Cuántos años habrán sido? Afortunadamente pude comprar otro y tenía respaldada la información. Fue menos traumático de lo que supuse. Ahora te dejo con mi gran entrevistado, el capítulo 43 de Espiral, José Vidal. Oh, aquí hay una cacofonía. Acuérdate que toda la información y transcripción está, como te me lo mencioné antes, en mi nueva página web www.karenkotner.com. Hola José, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. No, yo estoy emocionadísima, estaba nerviosa, dormí pésimo anoche, te lo tengo que decir. Pésimo. Y antes de empezar a conversar, porque esto se trata Espiral, quería saber qué te interrumpí, qué estabas haciendo cuando dijiste, me tengo que conectar con Karen. Venía llegando de un paseo de parque, estoy en la ciudad de Hamburgo, entonces estaba tomando el sol, porque fue un día así, primer día que sale con el sol de verdad, y había, no sé, hay 24 grados, 23 grados, estaba todo el mundo afuera, aprovechando el solcito, y ya empieza a ser más primaveral el panorama. Entonces nada, descansando, porque estoy trabajando acá y han sido semanas bien intensas, entonces aproveché a arrancarme al parque así como no hacer nada, como a relajarme, eso. Y venía llegando así como instalándome apurado a ver si me funcionaba el computador y todo, porque, bueno, en fin. Siempre ocurre. Sí, eso. ¿Hace cuánto que estás viviendo en Hamburgo? No estoy viviendo, no sé, capaz que me quede viviendo, pero llegué hace un mes, pero en esta ciudad cuarta vez que trabajo con este teatro, pero tercera vez que estoy acá. El año pasado trabajé con ellos desde Chile, en un centro cultural que se llama Camp Nagel, y es como el centro cultural más grande de la ciudad y como uno de los más importantes de toda Europa, en realidad es bien gigante. Eso. José, mira, traté de estudiar, memorizar la cantidad de logros, iniciativas, performance. Eres un hombre altamente creativo y productivo, porque puedes ser creativo y no productivo, en el cual estás teniendo un impacto a nivel mundial. Uh-huh. Y yo traté de imaginarme a un chileno nacido en Valdivia, que hizo literalmente, y aquí yo obviamente peco de ignorante, y aquí voy a ver una notita que tengo de todos los países o ciudades que has vivido, por lo menos, Valdivia, Nueva York, Londres, Santiago, Hamburgo. ¿Hay alguna que me esté faltando? Berlín, Bruselas, Praga, Barcelona, esas creo que son todas. A ver, son 7 países, de eso me acuerdo. 8, a ver. Tengo que hacer el recorrido así. Nueva York, Praga, Barcelona, Bruselas, París, Berlín, Londres, y ahora Hamburgo, que he estado muchas veces, vivido no, pero he estado muchas veces. Creo que esas son todas. Así como, pero igual mi trabajo lo he mostrado en África, he estado también en Zimbabue, en Argentina, no sé, en Venezuela, en Costa Rica. ¿Pero cuál es tu hogar? Oh, qué difícil. Siempre es una pregunta que cada cierto rato me hago, como que ahora he estado en Chile hace harto tiempo, ya llevo como, van a ser 8 o 9 años creo ya, de que volví de estar en Londres 6 años.
Y siempre es difícil ese momento. Ahora de nuevo como que siempre tengo como estas alas que me empiezan como a agitar cada cierto rato. Y ahora tengo ganas de nuevo de emigrar. Creo que así como nostalgia de hogar, de hogar siempre va a ser como Valdivia, creo yo. Como que el lugar que siento más, así como, sobre todo el paisaje. Y me pasa que cuando estoy en otras ciudades, sobre todo en el norte de Europa, cuando siento como ese frío, esa lluvia, ese gris en el cielo, me siento súper a gusto porque me remite inmediatamente como al paisaje donde crecí. Sí, por ejemplo, acá es muy parecido, llueve mucho, ahora es primavera y llueve y sale el sol, llueve y sale el sol. Es demasiado Valdivia en ese sentido y hay agua por todas partes. Y eso también me hace sentir súper en casa. También como que el paisaje es lo que más me trae como al hogar, porque familia y amigos tengo regados por todas partes. Eres nómade. Sí, definitivamente. Cuando estoy mucho tiempo como en un lugar, ya como que me empiezo a sentir incómodo. Como que necesito moverme, cambiar. Sí. Últimamente me lo estaba preguntando más, como cuándo voy a encontrar como ese dónde quiero estar. Y siempre cuando pienso e imagino ese lugar, es cerca de un río, es en la naturaleza, como que estuve mirando estos años como lugares en el sur de Chile, viendo si buscar un lugar para sentarse cuando sea más mayor. No sé, por ahí estoy pensando. Traté de descubrir cuántos años tienes, me fue mal. ¿Por qué si está en todas partes ya? Yo no respondo nada. La biografía y todo, nació en el sur de Chile, en la ciudad de Valdivia. y después se tira a 1996, estudió en Nueva York, y dije, no, claramente, pero te ves joven, ¿ah? Sí, tengo 53. Ay, te ves joven. No sé, es las ganas de vivir. Las ganas de vivir. Y yo creo que también, alguien dijo una vez, le escuché que cuando uno viaja como que pierde años, como que no sé, puede ser. Pero no me siento nada, como es muy rara esta sensación de 53, como hay momentos del día o de la vida que me siento muy, muy joven, como que vuelvo a tener la misma sensación de cuando tenía 20 o 25, pero también agradezco mucho la edad porque sin duda, digo que por lo más cliché que pueda sonar, la tranquilidad que uno empieza a tener y la paz y como la forma de enfrentar las cosas no es impagable. O sea, yo he tenido mis procesos en la vida y no han sido fáciles. Y me doy cuenta como ahora vientos que antes me hacían caer ahora no son ni brisas. Tormentas que a lo mejor me atormentaban ahora son días soleados. Como, sí, eso. Yo creo que eso es lo que más agradezco, así como de la edad. Y sí, como que uno toma más distancia. Y también ha sido bonito porque también como que no me he permitido envejecer como se supone que uno tiene que envejecer. Como que no pesco, como que no tengo como una relación como con la edad, no sé, es muy extraño. Entonces, ¿pero no sientes la edad en las capacidades físicas? Lo siento en el cansancio, sí, ahí lo siento, como que necesito descansar, o sea, ya no me da el cuerpo o sea, siempre he sido como, ¿cómo te puedo explicar? Nunca he sido como muy de vida nocturna y eso, como soy una persona que se levanta muy temprano en la mañana y eso ha sido siempre en mi vida, como, entonces tampoco es como que extraño ese tipo de cosas porque tampoco nunca fueron tan necesarias como cuando salía con amigos o todavía soy siempre que se queda dormido en cualquier parte, como está todo el mundo como en fiesta y yo estoy durmiendo bajo la mesa, así como, cuando me viene el sueño y no lo puedo detener, y eso ha sido siempre una constante. Entonces en ese sentido como que respeto harto mis ritmos y ahora estoy como con mucho, poniendo mucha atención en lo que como, en cuanto descanso, porque me gusta mucho hacer lo que hago y sé que me demanda mucha energía, entonces me tengo que cuidar, porque también he pasado procesos en que lo he dado todo y después me paso 3 meses así como recuperándome, que fue, por ejemplo, la última vez que estuve acá en Hamburgo, el 2018,
hice un trabajo con 110 personas y cuando volví a Chile tuve 3 meses que estuve agonizando. Y ahí también como que me dice, no pude hacer nada más, como que también, por suerte, no tenía como los recursos para decir no voy a hacer nada, y durante 3 meses no hice nada. Como descansé, porque también me hizo pensar mucho, como no podía seguir con este ritmo, como tan, no sé, quizás tan autoexigente, soy súper autoexigente. También esas cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, como a celebrar más mis logros, porque era muy autoexigente. También por eso dejé de bailar, por ejemplo, porque lo pasaba pésimo bailando, pésimo. Como siempre salía como del escenario sufriendo, siempre sentía que lo había hecho atroz. Como... Pero espérame, José, Entonces, yo de verdad necesito entender cuando tú dices lo que yo hago. Cuéntale a alguien que no tiene idea, coreógrafo, bailarín, digamos alguien que no está metido en este mundo. ¿Qué es lo que tú haces? A ver, bueno, primero, sí, como que tengo como rótulo de coreógrafo. Me gusta pensar que soy un artista, más cada vez más. Pero claro, me dedico como a componer. Yo digo que creo como sistemas o ecosistemas, y cada vez son como más gente. Ha pasado esto, ¿no? Como ahora nos reducimos de nuevo, pero empecé trabajando con, no sé, 9, con 2, después fueron 7, después fueron 9, y de pronto no me di cuenta, eran 36, y el último trabajo, como te contaba, 110 personas. Sí, como que creo estos sistemas que me encanta porque son sistemas abiertos, como flexibles, donde lo que hago es como abrir un espacio para que las personas puedan expresarse con su cuerpo. Entonces creo códigos y sistemas que permiten que las personas puedan sentir como, o experimentar como la libertad en el movimiento. Pero es súper complejo de explicar, como no sé cómo explicarlo. Entonces son coreografías, pero no en el estricto rigor de la palabra, como que la gente entendería como una coreografía como una sucesión de pasos en el tiempo y en el espacio. Aquí yo como que cada vez los pasos están menos existentes, y lo que sí hay como una grilla espacial que hay que ir como que vamos dibujando con el colectivo, pero lo que emerge como expresión del cuerpo, por decirlo de alguna manera, es como está totalmente supeditado al momento, al aquí y a la hora. Claro, pero entonces, lo que quiero entender hago, es una cosa. Déjame cerrar. ¿Sí? Entonces, lo que hago con los grupos humanos es que los entreno para poder habitar el presente. Entreno su capacidad de responder a los estímulos, a la energía, a la música, a la espacialidad, al paisaje. Entonces, después ya como que los lanzo así, yo como que me desentiendo, y es bien angustiante porque ya no dejo de tener control, no tengo ni un control sobre lo que está pasando. Y en el fondo veo que idealmente ocurra lo que yo esperé que ocurriera, aunque siempre va a ocurrir de una manera distinta. Es súper abstracto hablarlo así, pero un poco eso, es como... Pero en el proceso creativo, José, me imagino que tú primero dices, ok, yo quiero hacer una coreografía con 10, 20, 30 personas. O primero dices, yo quiero comunicar esto a través de X cantidad de personas. ¿Cómo funciona esto? Súper complejo. Es difícil porque siempre es distinto. También pasa que a veces uno es comisionado, como que te piden algo específico. Por ejemplo, cuando hice Matilde, que fue un homenaje a la Matilde Pérez, ahí era súper restringido, como que yo tenía que... Observamos el trabajo de la Matilde, lo estudiamos con el equipo de trabajo, Dilaila, no sé, la gente de CISA, de vestuario, la gente de luz, qué sé yo, el Diego Noguera en la música. Y yo fui creando un universo que también me encantaba, porque era súper abstracto. Como que tengo esa cabeza muy abstracta, la verdad, pensar, como que yo pienso en números, en colores, en tiempo, en energía, en espacio, como que
Y de ahí como eso me genera una emoción. O sea, cuando está funcionando es porque si yo me estoy emocionando con lo que estoy viendo es porque para mí está funcionando. Entonces con la Matilde era eso, como zambullirse en su universo y poder recrear en tiempo real con cuerpos, digamos, de su trabajo. Y fue súper exquisito, interesante, porque yo tengo una beta muy minimalista también en mi forma de trabajar. Entonces, lo que hice con la Matilde, ya se va a contar un poco de la Matilde, para que se entienda quizás una manera de trabajar. Tomé las letras de su nombre, Matilde, y lo que hicimos es que le pedí a los bailarines que graficar, que fue desde que lo abordáramos de una perspectiva gráfica. Entonces, que con el cuerpo dibujáramos las letras, la M, la A. Entonces, ahí yo iba haciendo ciertas peticiones para que no fuera tan literal, para que no fuera tan gráfico, y el cuerpo escribiera, no sé, con el codo, con la rodilla, con la boca, con los ojos. Y también entonces yo digo, ya necesito letras que sean espaciales, necesito letras que sean mucho más gestuales, necesito letras que solo ocupen como la quinósfera del cuerpo, que sean tridimensionales, que se muevan en el espacio. Entonces voy haciendo ciertas como exigencias, entonces cada uno tuvo que crear 3 M's, 3 A, 3 así, que tenían estas distintas exigencias. Y luego yo asignaba también, le daba bastantes pies forzados, como le decía, necesito que la letra M, la que es gestual, esté construida en 5 lapsos, 5 tiempos, no sé. Entonces tiene que hacer una M que a lo mejor tú podrías decir es 1, 2, 3, 4, pero no sé cómo la tienes que hacer en 5. Entonces, no sé, pues las personas harían, voy a hacer un ejemplo súper tonto, levanto aquí, hago el 1 al 2, y en el punto del medio de la M se juntan estas dos como líneas del centro, o quizás dibujar un círculo, no sé. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y solo eso para generar como una simetría temporal, para que aun cuando todas las M sean distintas, las que son gestuales, pero duren la misma cantidad de tiempo. Entonces, si dura la misma cantidad de tiempo, yo después las puedo poner en distintos lugares y temporalmente van a ser equivalentes, aun cuando sean visualmente disímiles, distintas. Y ahí yo me pongo a jugar, ahí eso es lo entretenido del coreógrafo, que es como, es puro como disponer en distintos lugares en el tiempo y en el espacio las figuras, y eso es apasionante, muy entretenido. Ahora, para los bailarines es un rompecabezas que se quieren pegar un tiro. Porque además eres tú el que tiene en la cabeza todo lo que quieres transmitir, entonces claro, tienes que traspasar en esto a ellos. Ellos tienen que hacerse unos maestros de dominar el material, tienen que dominarlo al revés y al derecho. Entonces, pues es súper fácil, cuando ya lo tienen súper claro, uno les pide esta, la otra son capaces de poner una después de la otra, generar la transición entre la que es grande con la que es pequeña, la que va en el suelo con la que no sé. Y eso también es fascinante y se agradece tanto cuando uno trabaja con personas que tienen esa capacidad. Es maravilloso cuando confluyen así esas mentes y esos cuerpos tan ágiles, tan hábiles, tan inteligentes, con la cabeza loca de uno, porque ahí cuando todo hace como así, y es magia y es bello, y termina siendo también fascinante para las personas que lo ejecutan, como que también es bonito y rico sentir cuando las personas que están trabajando con uno están pasándolo súper bien, es súper bonito eso. Como se sienten exigidos, se dan cuenta que es demandante, que es desafiante, y eso también yo siento que a los bailarines les encanta que sea desafiante, les carga como fome, aburrido, fácil. José, ¿cuándo te diste cuenta tú de que tu área era trabajar en coreografía, en ser bailarín? Porque tus estudios formales no tienen nada que ver con eso. Tus estudios formales son antropología y sociología. Supongo que esta pregunta te la han hecho mucho, pero ¿tienes algún momento en que tú te hayas dado cuenta que realmente tu pasión, sí, tu llamado era...? Siempre estuvo como el llamado del cuerpo, y ahí es una parte que yo no me gusta tanto hablar porque lo he hablado tanto, que viene de familia. Mi mamá es bailarina, entonces yo me crié en teatro y en salas de danza de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Austral,
cuando existía esa facultad. Y entonces siempre estuvo eso ahí, y luego yo en el colegio era deportista, como que el cuerpo siempre estuvo muy presente. Y cuando estuve en la universidad, estaba estudiando sociología, me hice parte del grupo de teatro de la universidad, como que siempre también estaba esa inquietud por ahí artística, no sé, de expresión, necesidad de expresión. Y me puse a estudiar danza, ya terminando en el último año de escuela. O sea, adulto. Y a los 24, sí. ¿Es como que te lo permitiste porque tu mamá era bailarina o porque tú crees que te llegó el llamado? Mirándolo hacia atrás. Yo creo que me encantaba, no sé, como que siempre me ha gustado mucho, como, sobre todo, me encantaba ir a mirar las clases, y todavía soy como un fanático de mirar las clases de danza. Encuentro que es tan bonito lo que pasa ahí, cuando las personas están tan concentradas, tan en el presente, es como una meditación, y eso lo vinculo con lo que hago ahora en mi trabajo, como que ahí la espiral de nuevo, la vuelta, como cuando uno está súper concentrado en el cuerpo, está totalmente viviendo como en el momento presente, y eso es muy, muy bonito como de ver, porque uno ve cuerpos y personas que están súper concentradas en lo que están haciendo. Y eso siempre es súper, no sé, llamativo, es como hasta sexy. Cuando veo, sobre todo, no sé si te ha pasado, pero cuando uno ve a su pareja y como la ve como de lleno como en algo que está haciendo y dice, no, qué lindo, como o escribiendo, pintando, sea lo que sea que hagan, eso es muy bonito. Entonces, nada, yo creo que me atraía mucho eso y finalmente ya me metí, fue un verano que me tomé unas clases así libres y ahí me dijeron, no, tú tienes que estudiar danza. Estaba como en el último año de sociología y me metí, finalmente me becaron, después ya me fui rápidamente becado el otro año a Estados Unidos. Fue todo muy rápido, como que tenía demasiadas ganas, entonces creo que como que no perdí ni un segundo del tiempo, como que había que estirar, había que trabajar en algo, me pasaba todo el día en la escuela, como llegaba como a las 8 de la mañana y me iba como a las 10 de la noche. ¿Eres obsesivo? Sí, soy. Por eso, imagínate, yo con Matilde Pérez para mí fue como un regalo. Como lo más toc que hay, soy súper toc, sí. Y por eso te decía que he aprendido como a disfrutar de los logros, del trabajo realizado, porque en general lo paso muy mal, como que siempre encuentro que puede estar mejor, nunca quedo conforme, y eso hace como 3 años me di cuenta aquí en Hamburgo, cuando estábamos estrenando el trabajo con estas 110 personas, y de repente empecé como a tener esta sensación de nuevo de pasarlo mal, y ahí mismo fue como, así como que tuve como la revelación, y decidí cortar, dije, no, basta. Como esto está, miré el público estaba de pie aplaudiendo así a rabiar. La gente estaba para donde yo miraba había caras felices. Entonces dije como, ¿por qué te niegas como esta alegría? Si mira, todo el mundo está feliz, como, y yo ahí ya como dándome que no salió bien la luz, que no sé qué. Entonces, pero es interesante porque tú has nombrado varias veces que lo que te gusta de la danza es que te conecta con el momento presente. Pero justamente en alguien que es toco, que es obsesivo, no se conecta con el mundo presente. Está todo el rato pensando en cómo mejorar lo que está haciendo o lo que tiene que hacer, que es su obsesión. Interesante observación. Sí, sin duda, como que también si todo el trabajo que hago, como cuando doy clase, es todo una meditación. Todo el tiempo yo estoy generando y la gente es lo que les gusta de mi trabajo, de ser parte de un workshop o de una clase o de cuando creo obras. Las obras siempre son como te decía, estos sistemas vivos, como que funcionan aquí y ahora, como que no es imposible como creer que lo que resultó ayer o lo que ocurrió ayer va a volver a ocurrir hoy día. Y si te obsesionas con eso, lo pasas pésimo como intérprete y como yo como coreógrafo. Entonces es como que yo todo el rato he puesto afuera como para poder realizar como este ejercicio lo que tú estás ahora planteando, de poder estar en el presente. Es como que yo mismo me voy generando entre
entre la puerta para acceder y entre la trampa para no disfrutarlo. Sí. Pero quizás que encontraste tu propia medicina. Dicen que los defectos son donde uno tiene que encontrar la curación. Sin duda, sí, yo creo que por ahí va. Como te digo, imagínate, recién en 2018 fue como que me cayó así, como entendí eso de mí, que lo entendía. Sabía que era duro conmigo mismo, que siempre me estaba como castigando. Lo entendía, pero no, como que no había encontrado la llave de salida. Cuando de repente vi afuera, la alegría alrededor, la gratitud que había, y dije, ya, como agradécete a ti también y felicítate por esto que estás haciendo. Así que ahora estoy como mucho más así, como que me celebro todas las cosas, aunque sean muy Eres muy más fan tuyo. Sí, muy chiquititas. Por ejemplo, ahora estoy pudiendo trabajar con muy poquita gente y algo que ya no estaba tan acostumbrado. Igual son 14, 15. Y tengo que trabajar, en un principio empecé a trabajar con ellos de a uno porque por temas de sanitarios no se podía con más. Entonces después finalmente trasladé todo el trabajo al parque para poder tener un poco más de libertad. Entonces trabajo simultáneamente con 3, 4, 5 a veces, y corro por el parque así como de un lado a otro, y los voy así visitando para ver cómo va el trabajo, voy dando nuevas instrucciones, qué sé yo. Pero el COVID en sí mismo es la antítesis de lo que tú estabas acostumbrado a estar trabajando. Es relegarse hacia el interior, es no estar con otro ser físicamente. Es un buen desafío para tu propuesta de trabajo, ¿no? Y también me pasa que fue súper bueno todo esto que pasó, para mí por lo menos, como cuando llegó yo viajaba el 2019 a Hamburgo, viajaba el 30 de marzo y no pude viajar y me quedé en Santiago encerrado. Y en algún lugar de mi corazón lo agradecí tanto porque todavía no me había recuperado del año anterior. Y fue un año súper bueno para mí, como que hice todo ese viaje interior, como que entendí muchas cosas, reordené, reseteé, sí, me reseteé bastante profundamente. Y vino como una reconexión con antiguos amores míos, que es como la terapia. Yo hace años estudié masaje con una mujer muy sabia de Chile, Janine Rodríguez. Y volví a dedicarme a eso, me puse a estudiar terapia de flores de Bach, como que después me puse a estudiar numerología, que yo siempre trabajo con números, entonces también algo sabía digamos, del significado simbólico de los números, cómo están asociados a las letras hebreas, y ahí todo un universo, bueno, muy, muy interesante. Y yo siempre había usado los números de esta manera, pero fue entretenido estudiarlo, profundizar ahí, y después me metí con las flores, y entonces estaba ahí como en otro descubrimiento, en otra faceta de mi ser, que siempre existió, pero como que no le había dado el espacio, y ahora estoy complementando todo eso, que estoy trabajando acá en Hamburgo. Bueno, para mí era súper importante como esta vuelta como a la naturaleza, que me parece como esencial de la reflexión que debiera como salir de todo esto que está pasando, como que debiera, que siento que uno de los cambios de paradigma importantes es como cómo le damos vuelta a cómo estamos relacionándonos con el planeta, con los ecosistemas, con los otros animales, en fin, y tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿y qué has cambiado tú? A ver, ¿qué he cambiado yo? Como que bueno, yo me siento igual una persona bien, por ejemplo, si observo como mi huella de carbono. Creo que la única gran huella que dejo es que viajo por lo menos una vez al año como de un continente a otro. Pero, por ejemplo, yo uso bicicleta hace más de 25 años y ando en bicicleta para arriba y para abajo, y ahora me compré una bicicleta acá. Me hace demasiado feliz, como que me encanta salir en la mañana helado en Santiago a la hora que sea, como andar en mi bicicleta. Ahí me conecto y me trae como el presente de nuevo, porque tengo que estar ahí despierto, atento a lo que estoy. Y me encanta sentir el aire en la cara. Yo he cambiado como ahora, el año que pasó, cambié súper
así como, no sé si radicalmente, pero sí me concentré un poco más en mi alimentación, como como que el consumo animal ya es casi nulo, así que como que en general como cuando voy a la casa de alguien y si no soy no soy, ¿cómo se puede decir? Fanático, me carga ser fanático de nada, entonces si me invitan a comer un pescado no voy a decir que no, ese tipo de cosas. Pero diría que estoy vegetariano, no soy vegano, pero estoy vegetariano así ya. Estuve antes, estuve como 5 años antes de mi vida, pero era fácil porque vivía con 3 mujeres vegetarianas que cocinaban increíble. Entonces, básicamente no tenía nada que hacer. Y después cuando dejé de ir con ellas, como que volví a mi dieta normal. Pero ahora ya estoy así como, me encanta cocinar. Como esa otra cosa otro como un placer que apareció el año pasado en el encierro, que siempre me ha gustado cocinar, pero así como ya como me demora horas en la cocina, como disfrutando mucho, como inventándome, como, o sea, si queremos hablar de creatividad, como siento que la cocina es un espacio de creatividad alucinante, y me encanta pensarlo de esa manera. Yo nunca uso recetas para nada, como no existe la receta en mí. Como que Pero ¿cuál es tu plato estrella? Cuéntanos, ¿cuál es tu plato estrella? me encanta la comida Thai, entonces según yo me invento unos platos Thai porque tienen leche de coco y harto jengibre y picante. Entonces hago todo Thai. Pescado, pasta, no sé. Ese podría ser como mi plato así. ¿Eres Sí, dulcero? sí, soy dulcero. No te puedo creer. No tienes pinta de ser dulcero. Soy dulcero. También me invento unos cúgenes. También todo le pregunto a mi hermana como un poco la masa para que no me quede tan mal, pero le pongo así, invento cualquier cosa. Hablando, mira, estaba pensando, José, que bueno, hoy día, como te dije, que tuve que atrasar un poquito la conversación, esta entrevista en el podcast Espiral, porque es el Día de la Madre acá en Chile. Yo no sé si allá en Alemania. Parece que es mañana, parece que es el 10, por No lo que yo he sé. escuchado así. Y esta es una pregunta, ¿cuáles son tus madres como que te han forjado en la vida? Tus madres que tú dices, obviamente uno tiene una madre, está esa madre por sobre todas las cosas, sea la que sea, digamos, pero ¿cuáles son tus madres que te han ayudado a nacer de vuelta? Obviando a mi mamá, porque es mi mamá. No, me encantaría también contando a tu mamá. Sí, no, yo creo No, que mi mamá ha sido como siento yo una fuente de inspiración tremenda, como es muy mágica. Como que los recuerdos que tengo muchos recuerdos, pero siento que ella fue la que nos enseñó como a observar la naturaleza. Me acuerdo pasar horas como mirando hojitas y como en el bosque en Valdivia, que vivíamos súper cerca al lado de un bosque, teníamos una casa en la playa. Entonces, como que siempre, yo me acuerdo que con mi mamá salíamos a caminar, o nos íbamos caminando por los cerros, o no sé, como esta conexión con la naturaleza muy potente. Entonces, ahí eso como siento que es un regalo precioso que nos hizo a todos, a mí y a mi hermano. Y luego la naturaleza, te diría yo, así como madre natural. Yo cuando estoy en la naturaleza, así como que me siento en plenitud, me gusta mucho estar solo, como también si pienso de pequeño, como caminar solo por el bosque, como caminar solo por las rocas de la playa, porque, no sé, me encanta la soledad porque no me siento solo ahí con el paisaje, como que me siento, no sé, como que me fundo, me siento súper pleno, lleno, feliz, como, no sé, muy lindo lo que me pasa. Por eso ahora estoy trabajando en un bosque. Me encanta, me encanta. Puedo estar ahí horas sin hablar con nadie, me da lo mismo. Como puedo caminar horas por una orilla de playa, no sé, no siento ninguna necesidad. Como que me tienen que sacar de ahí porque si no podría quedarme ahí para siempre. Como decirte, José, ven, Sí, te tengo que traer de vuelta. sí, sí. Muy increíble eso que siento. ¿Qué otra madre? Después creo que he tenido amigas que han sido un poco madres. Tengo varias. Han enseñado muchas cosas como las nombro.
no sé, es que si las nombres pues se van a poner celosas las que no nombre. Pero he tenido muchas amigas en mi vida, las mujeres han estado muy presentes en mi vida, siempre, muchas. Como te diría que así, amigas entrañables, tengo muchísimas. Amigos muy contados por los dedos de las manos. Pero eres más así, de amigas mujeres que amigos hombres. he vivido con muchas. Tengo amigos hombres también, pero me ha pasado, no sé por qué la vida me ha puesto como, donde he llegado a casa o a países donde he estado, siempre aparecen las mujeres, como, y todas muy poderosas, no cualquier mujer, sí, sabias en sus distintas áreas o intereses, mucha sabiduría. Siento que he adquirido mucha sabiduría de muchas mujeres en relación al cuerpo, a la salud, a la alimentación, a la meditación, a la música, al arte. Uf. O sea, sí, después te las puedo nombrar off the record, como son todas unas bacanas en las cosas que hacen. Sí. Oye, José, ¿tienes facilidades para los idiomas o no? Sí, muchas. ¿Cuántos idiomas sabes? No, así como de hablar, me las podría dar. Pero así, hablar, que me sienta cómodo hablando, solo inglés y castellano. Ahora, francés, te puedo hablar en francés, pero siempre tengo que sentir que estoy jugando. Si tú commences par le français, yo me puedo tupir. Pero sí, cuando estoy en París, como a la semana ya estoy hablando en francés. Y por ejemplo, ahora con mi asistente acá, que es austriaca, hablamos de los ensayos en francés porque practicamos. Y lo hacemos súper bien, fluye súper bien. Pero si me siento así como observado, me inhibo. Me pasa lo mismo con el italiano, como también cuando voy a Italia bastante, porque una de mis mejores amigas, que es mitad inglesa, mitad italiana, tiene su familia en Sicilia. Entonces, cada vez que puedo, que cuando estoy en Europa, me arranco para allá a Sicilia una semanita, 2 semanitas. ¿El alemán? ¿Sabes hablar alemán o no? No, he hecho 3 cursos. Es muy difícil. Y es muy difícil. Lo aprendo en el curso, o sea, apruebo el curso y después lo dejo de practicar y se me va. Y acá como que estamos mucho con el inglés, pero sí me he dado cuenta que la oreja está empezando a funcionar porque ya empiezo a entender de qué están hablando. Y eso ya es una gran cosa. Y también puedo ir y comprarme mi comida, como que esas cosas las puedo hacer. Pero no, una conversación no es demasiado difícil. Todas esas declinaciones que tiene son súper complejas, como cuesta mucho entender los tiempos verbales, como si es femenino, masculino, singular, todo cambia el verbo, no. Es como que uno escucha un verbo y dice, pero como si el verbo no era este, ya sí, pero tiene miles de formas distintas. Pero quiero mucho aprenderlo, quiero mucho aprenderlo. Dime una cosa, eres una persona que transmite pasión, felicidad con lo que hace, pero has nombrado también en distintos momentos de nuestra conversación que sufriste mucho, que tuviste momentos difíciles. Uh-huh. ¿Fueron momentos difíciles en torno a ti mismo, en torno a terceros, en torno a desencuentros contigo mismo? ¿Cómo defines lo que es difícil para ti emocionalmente? Yo creo que han sido, creo que puedo distinguir 3 momentos. La infancia no fue fácil, que me costó mucho como aceptar la separación de mis padres. Eso fue duro, largo, hasta grande. Hice todas las terapias, ya todo está bastante sanado. Y luego después vino como el segundo dolor grande fue el amor. Ese fue duro. Fue un golpe duro, pero también agradezco tanto porque fue la razón por la que me fui a Londres. Tenía un novio que se fue a estudiar allá y
y pasamos como 8 meses separados, qué sé yo. Y eso fue súper duro. Y cuando llegué finalmente a estudiar yo, a hacer mi magíster, ya como que no pasaba nada y fue como duro como aceptar esa situación. Pero también fue tan bueno porque yo dije, ya, bueno, estoy acá, vine a estudiar, estudiemos. Y fue súper bueno porque me concentré y ahora se lo agradezco tanto, porque si no, no me habría movido de acá, habría estado como instaladísimo, que estaba cómodo, había vuelto de Europa, llevaba 5 años de vuelta de mi primera estada en Europa, y ya estaba como súper bien en Chile, estaba dando clases en la universidad, como que, no sé, como que tenía una vida bastante estable y todo era como, siempre era como mejor, había como progreso en el sentido de que estaba como pudiendo desarrollar mi trabajo, en fin. Y aparece este personaje que se manda a cambiar y yo así como, ¡ah! O sea, sufriste por amor. Sí. Hay una historia bien bonita, ya anécdota, que un día estaba en The Place postulando para la primera residencia que en esta escuela donde fui a estudiar en Londres, que además es un teatro, un lugar bien, bien importante. Entonces el director del teatro, estaba yo en la entrevista para la primera residencia, ya había salido de la escuela, y lee mi currículum, y mi currículum era como que había bailado aquí, en Europa, aquí, allá. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo aquí en esta escuela? ¿Por qué te viniste de Play? Entonces yo le digo, ¿usted quiere la verdad? La verdad, la verdad, me dice. La verdad elegí por amor. Y me dijo, no, esa es la mejor respuesta, listo. Me dieron la residencia inmediatamente. Como que fue súper bonito entender que es tan importante, y como que lo entendí varias veces en la vida, como es tan importante ser súper honesto con las cosas, como hablarlas así del corazón. Y decir, bueno, esa es la razón. No me vine a esta escuela porque era la mejor del mundo, porque me moría de ganas de estudiar acá. Me vine a esta escuela porque era el lugar donde podía estudiar para poder estar cerca de la persona que yo amaba. José, ¿y tu relación con tu mamá y tu papá sigue siendo estable o es lejana? No, mi papá falleció el año pasado, el 24 de diciembre. ¿Pudiste estar en Chile? ¿Estabas en Chile? Estaba en Perú, no alcancé a llegar. Llegué, estaba tomando el avión en Lima y mi hermano me avisa que se murió mi papá. Pero todo bien con mi papá porque fue una enfermedad larga, tenía un cáncer. Entonces yo cada vez que estaba con él era como que me despedía, le daba las gracias, era como ya un rito ya. Uh-huh. Y estaba todo muy sano con él. Así que estoy muy así como agradecido. Sí, muy, muy. Fue muy bonito porque yo llegué el día del velorio y como estaban mis hermanos, imaginen, pandemia, no sé qué, igual el velorio había como 30 personas, lo más ilegal. Entonces tenía que haber como 10, pero habían 30. Y después lo mandamos a Osorno porque en Valdivia no había un crematorio, y después arrendamos un barco cuando volvió y fuimos al río, lo tiramos en el río, que eso es lo que él quería. Así fueron como 2 semanas de ceremonia, y fue muy bonito haber hecho eso así, estar todos los hermanos juntos. Hicimos ceremonia tras ceremonia tras ceremonia, pero como tomar todas sus cosas, ver qué hacíamos con ellas, no sé, fue un duelo muy vivido. Y también hay una relación con mis hermanos ahora increíble. Desde ya hace un par de años que cuando mi papá se empezó a poner mal, como que nos acercamos. Entonces también como familia, todos estos últimos años han sido muy, muy buenos. Y con mi mamá también muy cercano. Tu mamá debe estar orgullosa de ti, ¿o no? De todo lo que logra. Hablé con ella porque la llamé para saludarla, pero que no. Sí, súper orgullosa. ¿Cuándo te diste cuenta que no eras heterosexual, que eras homosexual? La pregunta. Sí, es que no, la verdad es que yo soy casada con hijo, entonces... De muy chico. Ah. Pero son distintos niveles de conciencia, porque un niño chico, ¿cómo explicarlo? Un niño chico es homosexual como un niño chico. Claro. Entonces, por ejemplo, yo te voy a contar un sueño que yo tenía. Había un niño en el colegio que a mí me gustaba, era mayor.
era como de 2 o 3 cursos mayor. Y yo estaba en primero básico y yo lo miraba en el recreo. De eso me acuerdo. Me acuerdo que me acuerdo de una persona Eras que... muy chico. Sí, ¿cuánto tiene? 6 años, 6, 7. Sí. Sí. Un Me acuerdo enano que exquisito. en el recreo y como que lo veía lejos, así, no sé, 100 metros, y como que no sé, me quedaba así. Y después en la noche soñaba con él. Entonces soñaba que él llegaba a mi ventana volando y me venía a buscar y salíamos los dos volando y íbamos a volar por la ciudad. Y después me venía a dejar. ¿Y te acuerdas del sueño? Eso es lo más increíble todavía. Era precioso el sueño, era increíble, increíble. La sensación de volar era como nunca más la tuve, nunca más he soñado eso, que vuelo. Quizás que hoy día en la noche, después de hablarlo, lo vuele. ¿Y en qué cómo fue, cómo este proceso? No, después se reprimió, después cuando viene como toda la etapa colegio, que empieza toda la tontera del bullying y qué sé yo creo que eso lo reprimí así muy, muy, muy debajo. O sea, estos recuerdos que yo te estoy contando ahora vinieron después ya de grande. No, yo creo que muy reprimido, como que no sé, como que yo estudié en un colegio de hombres, entonces como que fue muy interesante eso, la manera en que me protegí un poco, ¿no? Entonces, no sé, pues yo era amigo de los rugbyistas, ¿Te alejaste del estereotipo? Sí, así me fui. ¿O te acercaste al estereotipo? Claro. Sí, ¿cómo se puede decir? Siempre fui una persona muy libre dentro de todo, como que era amigo de todos, como que tenía... Me acuerdo que habían compañeros en el colegio que los molestaban porque eran así, no sé, como más femeninos y qué sé yo, y yo me daba cuenta de esto y me acuerdo que yo sentía como un poco de nervio, que no sé, como que no se me vaya a notar que yo soy parecido, pero también era muy amigo de ellos también, como que no hacía como esa diferencia. Pero sí me acuerdo que me daba susto porque yo veía como el bullying que se hacía y no estaba dispuesto a pasar por ese dolor. Sí, y después también me pasó que me enamoré de una mujer entre medio, de varias, no de una, de varias. Y también rescato como que bien genuino el amor, tampoco puedo decir, y ahí donde también pasé unos periodos en que no sé cómo, ¿qué es esto? Como que uno es algo o uno decide finalmente. No sé. Bueno, esa es una gran pregunta que no creo que tiene mucha respuesta. No sé. Tampoco sé. Porque también sobre todo hay una persona que un gran amor de la vida. Y también lo sufrí mucho porque después sentía que como traicionar el amor, ¿no? Porque empezaban a aparecer todos otros impulsos con más fuerza. Y mi pareja siempre me decía, ella lo tenía clarísimo. Ah. Ella lo tenía clarísimo. Cuando ya fue más evidente, y me decía yo como, no se te ocurre, no se te puede ocurrir, no se te puede ocurrir. Ese fue un momento bien doloroso también. O sea, te costó aceptarlo. Sí, pero o sea, olvídate, fue muy doloroso. Sí. ¿Y comunicarlo a la familia también es doloroso, no? Sí, eso es extraño, porque como que nunca ha sido realmente comunicado. Se dio como por hecho. Y como que tampoco se habla. Como que con mi hermano sí, pero con mi mamá la entiendo también, como que no tocamos el tema. Sí. Pero José, ¿es doloroso por decir yo no soy como la mayoría de las personas? ¿O es doloroso por el estilo de vida que voy, por todo el dolor en qué se centra? Yo creo que cuando uno es chico como que siente mucho pena de
del dolor que le puede provocar a la familia, como de que uno es distinto, ¿no? Que no, es muy terrible esto del ser distinto, ¿no? Ser otro, que está Sí, tan claro. estudiado, el otro. Sí. Y también yo creo que ahí tiene mucho que conecto mucho con el trabajo que hago, que es como todo el rato como hacer que las personas suelten, se liberen, puedan jugar, ser ellas mismas, como que es lo que estoy haciendo permanentemente en mi trabajo con las personas, como pudiendo hacer que puedan vivirse, aceptarse, como jugar, atreverse a jugar, atreverse a ser otro también como jugar a roles, qué sé yo. Sí, es en ese sentido súper sanador, como tú bien lo dijiste hace un rato, como que todo lo que hago tiene que ver con sanar esas heridas de la infancia, de la niñez. Entonces también estoy súper agradecido, también ahora lo abrazo así con mucha gratitud, porque gracias a eso soy la persona que soy y hago lo que hago. Claro. Es una paradoja bien tremenda, pero finalmente es lo lindo. Por algo uno vino al mundo donde vino, con esa familia, y a vivir las experiencias que les tocó vivir. El ambiente artístico es muy... Ay, se me fue la palabra, pero es muy permisivo. Los límites están muy permeables. Hay acceso a las drogas, al alcohol, a relaciones. Te lo digo porque son los típicos mitos que uno se imagina. Sí. Yo creo que, no sé, a mí me pasa que siento, por ejemplo, sobre todo a la gente que trabaja con el cuerpo, nos cuidamos mucho, como que por ahí de repente alguien se desmadra, pero es muy ocasional, porque no se puede nomás. No, pues no son compatibles. No es compatible, entonces todos esos mitos que hay, no sé, como que encuentro que son un poco inventados, o quizás hay casos que como que hacen que se generalicen, pero para nada, o sea, olvídate, cómo nos cuidamos para poder funcionar la mayor cantidad de años posible, y el que no lo hace, sencillamente no lo logra, ¿no? No logra destacar, no logra perseverar en su trabajo, no logra ganarse la vida con su profesión, porque además necesita gente que sea responsable, ordenada, organizada, sistemática. O sea, cuando te empieza a fallar, porque además tú tienes mucho contacto con gente, me imagino que cuando ya te empiezan a fallar y te das cuenta, no, bye bye. Claro, no, el nivel de exigencia siempre es tan alto, y como que el grupo también va haciendo esto, como va tirando para arriba la exigencia, como cuando empezamos en un proceso, por lo general creativo, lo que sea, partimos de una base y de repente estamos ya, porque empezamos a entender los códigos, los lenguajes, entonces eso solo suma, cada vez se pone más complejo, y necesitáis son un poco superhéroes, superhumanos y supermentos, porque es súper exigente el trabajo, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, como resistir, tener la concentración, trabajar con otros todo el tiempo. Como tener que eso me extraña, porque tú me has dicho que te gusta estar solo, que eres un hombre de... Me imaginaba muy bien todas estas descripciones en los bosques, te gusta la soledad, pero tu trabajo es esencialmente grupal. Sí, otra paradoja. Sí. De hecho, lo conversaba hace unos días con Uta Lambert, que es como la dramaturga del teatro. Sí, es como una dualidad. A mí me gusta trabajar con gente, pero apenas termino el trabajo yo se cierra la puerta y necesito mi soledad. Sí. Y eso se ha ido acentuando con los años. Estoy cada vez, o sea, como ahora ese año que me pasé encerrado el año pasado, como que yo estaba en mi salta, o sea, como que después como que empezó a venir gente como a visitarme y yo era como, ya, a las 5 se va. Me invitaba a tomar té y ahora ya váyanse. Sí. ¿Tienes hobbies? Aparte de la cocina. Y aparte de todo lo que nos has nombrado, ¿pero algún hobby que tú digas esto hago para relajarme? O sea, como que me despierto y me siento a meditar en la cama, lo primero que hago en la mañana.
sea, abro los ojos, pues me siento a meditar. Lo tienes completamente incorporado. Sí, hace años ya. Y voy cambiando mi metodología, a veces respiro, a veces solo me quedo en silencio. Hacer ejercicio, que ahora no he podido tanto, pero también me compré, en pandemia me compré unas barras y como que me levantaba, meditaba, me ponía a hacer ejercicio, después desayunaba. Como que también soy muy así como de sistemas, como que me tengo que... cuando algo me saca de mi sistema, lo paso mal. Como que si ya me armé el sistema así, tiene que ser, y soy un poco rígido en ese sentido, porque también son cosas que tengo que aprender. Pero soy súper rígido, como me gusta en la mañana así, me tomo mi café asada, como que tengo todo un orden de cosas, estoy lleno de rituales. Si me levanto, son rito tras rito tras rito. O sea, la convivencia contigo no es tan fácil, digamos. Yo lo que tengo muy bueno es que me gusta hacer muy feliz a las personas. Entonces, si tú vienes a quedar conmigo, tú te vas a levantar y yo te voy a tener el desayuno perfecto con el jugo de naranja, con la fruta picada. Y claro, a la semana voy a estar agotado porque lo voy a querer hacer perfecto todos los días. Entonces ya voy a querer que te vayas. Pero no puedo evitarlo, como que me gusta mucho atender a la gente. Me gusta mucho hacer comida y que vengan a comer. O sea, eres dador. Sí, en mis cumpleaños soy así, fíjate cómo me esmero. Y después uno termina agotado y dice, ¿pero para qué me esforcé tanto? He tenido a veces 70 invitados en un cumpleaños y se me ocurrió hacer como ostras. Y después como que compro chocolates, como me gustan los chocolates negros con frambuesa, frutilla, pongo como postes por todas partes. Porque no soy así. Porque tiene que estar lindo además. Sí, no solo hermoso. Rico. Sí, hermoso. En ese sentido, José, quisiera saber cómo fue, hoy que ya ha pasado tiempo, la experiencia que tuviste en La Legua, tuviste en Cerro Navia, en San Joaquín, estar con gente tan distinta a ti, fuera del circuito, y ofrecer esto. Sí, eso de distinta, como que a mí me pasa que cada vez más como que siento que si uno conecta con los seres reales, con lo que hay realmente, la esencia de que hay de cada ser humano, ahí de distinto no tenemos nada. Somos todos muy, muy, muy parecidos. Y no porque conectas a través del arte, ¿no? Y no solo a través del arte, como abrir los ojos y mirar realmente a una persona y darse cuenta que esa persona es tan persona como tú, que ha sufrido, ha tenido dentro de todo como que, claro, uno puede decir, la situación socioeconómica puede ser distinta a la geográfica, en fin, pero de verdad siento que así muy internamente todos padecemos más o menos las mismas cosas, con más adornos, con menos adornos, pero el padecimiento es humano, es nuestra condición humana. Entonces, cuando uno puede conectar con eso, con las otras personas, ya somos todos bastante iguales, bastante parecidos. Y claro, y llegar desde el movimiento, desde el carnaval, desde la alegría, es súper bonito porque eso rompe inmediatamente las barreras. Como que pasa eso, que las personas dejan, que a mí siempre me da un poco de temor, porque si bien yo no vengo de una familia súper acomodada para nada, pero sí tengo un background como social distinto, y siempre me daba terror de ir a hacer trabajo a estos lugares y como sentir que somos como invasores, o como que, no sé, como que tenía mucho cuidado ahí de cómo entrábamos a la comunidad, de cómo primero intentar conocer a la gente, los líderes de la comunidad, como saber cómo entrar con las personas. Y siempre hacíamos este trabajo, que yo creo que fue el año de antropología que tuve, que me sirvió mucho para entender esto. Claro. Y llegar con mucho respeto, con mucho entender que estamos metiéndonos en un territorio que no es el nuestro, y cómo podemos entonces como encontrarnos, ¿no? Y sin duda que la música y el baile es el mejor lugar para encontrarse de las personas, como que todas las barreras caen, así. Sí. Y entonces fue muy hermoso porque tuvimos la oportunidad de hacer ese emerger en estas comunas que tú nombraste, con las personas que venían de acá de Alemania, que están de muchos países distintos, habían como 7 países creo, y
No sabes para ellos lo de otro planeta que era toda esta situación. La situación de Chile, que estaba crítica en ese momento, o sea, como muy álgida, muy pasando muchas cosas. Y luego la cosa como cultural, no sé, yo sentía que yo de repente los miraba como no deben entender nada, y por otro lado están fascinados como absorbiendo todo esto. Terminó la primera intervención que hicimos en la Villa Portales, y estaban todas las personas, los chicos y chicas llorando, así, pero emocionados, así, dándome las gracias por lo que habían vivido. Nunca habían estado bailando en la calle con la gente, ni siquiera en su país, y podían ver, no sé, y sentir, porque se siente, porque no se puede no sentir, ¿no? La emoción, la alegría, la energía que se genera con toda esa cantidad de gente en la calle. No sé si tú viste algunos videos. No, sí vi. Impresionante. No, sí, es impresionante. Ahí como que uno vuelve a creer en la humanidad y cree que es posible, que un cambio es posible, y que todo lo bello que podemos generar como humanidad puede ser logrado, y después se nos olvida, se nos pasa, no sé qué pasa. ¿Cómo se manifiesta el pudor en estas circunstancias? ¿Qué has visto tú? Porque ya debes tener un ojo de ver cómo las personas se vinculan con el cuerpo, con mostrar o no mostrar, con expresar. Por eso yo entendí, cuando empecé a trabajar, ya como salir del teatro e ir al paisaje urbano, la calle, me di cuenta que era esencial como contar con una masa crítica. Como que no podíamos ser 3, no podíamos ser 10, teníamos que ser 30, 50, 60, 70, 80, 100. Cuando esa masa crítica impacta con la energía, el movimiento, el goce, la alegría, no existe nada. Todo eso que tú nombraste desaparece, y es impresionante verlo. Es impresionante verlo, como la señora se olvidó que no podía, o que creía que no podía bailar, o que le daba vergüenza, el señor, los niños. Es muy bello. Como es demasiado potente la energía que genera un grupo, como digo, una masa crítica, no sé, no he calculado cuál es el número exacto. Pero siempre digo ya, si vamos a enfrentarnos a un grupo de, no sé, 500 personas, necesitamos ser por lo menos 50. Como que por ahí va, creo. Y eso es muy impresionante lo que pasa. Se contagia. Y ya si contagiaste 10, ya somos 60. Si contagiaste 20, somos, y así va. Es bellísimo lo que ocurre. El otro día vi un video que no había visto, de cuando hicimos Barrio Arte, hicimos Ecosistema, en Barrio Arte, que era con Delay Lab, con música de Diego Noguera también. Y lo hicimos partieron 20 personas de la compañía en el Mavi, 20 personas en el Cerro de Santa Lucía, y otras 20 estaban en el Metro Bellas Artes. Y empezaron ahí a armar unas coreos, bailar cosas, todas muy sencillas, para que sean replicables, como un poco la idea es que sean replicables. Y lo que importa ahí es la energía que hay. Y no pasaron 20 minutos y de repente ya era el flautista de Hamelin, pero así como habían 80 personas en el Mavi, el cerro ya llegaba hasta arriba de gente. Después se tomaba en la calle Pedro de la Barra, y en Sedena había 1.500, 2.000 personas por la calle. Es impresionante y bellísimo. Y como así, como no hay que explicar nada, no hay que contar ni una historia. No, porque hay que verlo. La gente que hoy día nos está escuchando, hay que verlo. Que siempre he querido reivindicar un poco el carnaval que no tenemos en este país, que todos los países de América Latina tienen su carnaval. 1, 2, 3, 4, algunos países. Nosotros no tenemos un carnaval, no hay una fiesta callejera, no hay ese momento de, no sé, o de tirarse tomates en España o naranjas, o... Pero el Teatro Main no puede llegar a ocupar un poco ese espacio carnavalesco en enero. Pero es bien medido todo, como que todo es, como que no existe, siento que es algo que se observa cuando ha venido la muñeca, no sé qué, es una fiesta que es como, pero las personas están súper tranquilas, como que no agitan su cuerpo, no agitan su energía, como que solo están como de observantes de otros que lo pasan increíble. El fenómeno del espectador y... Siento que hace falta eso porque quizá
habría menos violencia, se expresaría de otra manera el descontento popular, y que ocurre un poco en las marchas, ¿no? Las marchas se han transformado harto en una expresión artístico-cultural, como que ahí la energía logra como encontrar un canal de salida. Pero seríamos una sociedad mucho más sana, emocional y psicológicamente, afectivamente, si pudiéramos como por lo menos una vez al año sacudirnos, ¿no? Y gritar y tirarnos agua, no sé. Pero en Hamburgo me imagino que lejanamente hay un espacio así. No lo tengo, pero tienen sus fiestas, tienen sus fiestas, lo que pasa es que son distintas, pero tienen sus fiestas como paganas, todavía las tienen. Las celebran de otra manera quizás. Pero sí, lo que yo he podido captar en todos estos años que he tenido contacto con la cultura alemana, la música electrónica en Alemania es de una popularidad gigantesca, es como creo que es donde más popular, quizás en el Reino Unido. Entonces aquí como que las raves de música electrónica son masivas, de 20.000, 30.000 personas, y eso cuando ocurre todo el verano. Ahora, claro, que está todo más restringido, igual sí está empezando a pasar de nuevo, pero ahí está esa cabida como de esa energía, como que en los espacios públicos, generalmente no son pagadas por la municipalidad, no sé. Entonces ocurre en el Tiergarten de Berlín, o no sé, acá en el Stadtpark de Hamburgo, como que hay esos espacios de catarsis colectiva, y que es la música electrónica, diría yo, en Alemania por lo menos. Vamos a ir cerrando, José, pero tengo 2 preguntas más antes de cerrar. Primero, ¿cuál de todas las... Has hecho tanto, pero ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? De tus creaciones, de tus proyectos, de tus propuestas. Yo creo que hay 2 por razones bien distintas. El primero y más principal, es el rito de primavera, porque fue muy importante por muchas razones, porque, bueno, yo siempre había querido hacer esta música, entre otras, hay otras músicas que siempre he querido hacer, pero esta era importante y se dio más, como que apareció muy claramente como una necesidad, porque era el aniversario del estreno de la partitura de la música de Stravinsky, el 2013, y dije, no, tengo que hacerlo, y después me di cuenta que todo el mundo lo estaba haciendo alrededor del mundo, había 100 versiones, y en un principio te viene como este pánico, porque está la versión de la Pina Bausch que es muy emblemática, y también hay otra anterior de Béjart, de Maurice Béjart, y entonces como que uno se aterroriza, ¿no? Como que, ¿cómo voy a hacer esto que lo han hecho estas personas tan grandes? Y en ese mismo momento en que me acuerdo de haber sentido ese pánico, tomé la decisión y dije, no, lo voy a hacer a mi manera. Y como que todo el mundo me decía como, no, estúdiate esta versión de no sé quién, y que me mandaban el referente de Nijinsky. Y yo dije, no quiero ver nada, no quiero saber absolutamente nada de lo que se ha hecho. Tenía una idea vaga, había visto lo de Bausch, pero no lo revisé, no lo quise revisar. No quise revisar nada, básicamente. Yo voy a tu propio... Sí, la intuición y seguir lo que a mí me pasa con la música. Me basta con lo que Stravinsky propone, como tengo que entregarme a esta partitura y vivirla en el cuerpo, y eso fue lo que hicimos, nos metimos de lleno a estudiar la música así, a sentirla en el cuerpo, a entender cómo... Fue muy bonito, porque trabajamos con este amigo que se llama Jaime Muñoz, que era un nombre artístico que se llama Jim Haas, y yo lo invité a él a participar de la obra porque yo quería que cantáramos. Desde un principio sabía que yo quería que la voz apareciera como muy protagónica en el trabajo. Entonces él canta increíble, lo invité por eso, pero además es músico. Y de manera como espontánea en los ensayos él empezó a llevar sus máquinas, y nos dimos cuenta, claro, que la partitura cambia cada cuántos compases, no hay ni una regularidad, es lo más irregular que hay. Entonces la única manera de aprenderse la música era aislando los segmentos que eran regulares, los segmentos que no cambiaban. O mentira, cambiaban, pero era como, hasta aquí no cambia. Entonces lo cortábamos y lo lupeábamos. Y lo pegábamos una y otra vez para poder aprenderlo
aprender ese segmento, ese compás de música. Y entonces lo metíamos en el cuerpo y empezábamos a trabajar con él, improvisar, hasta que el cuerpo solo empezaba a producir algo que tenía una resonancia con lo que estaba sonando. Y ahí yo hacía como un workshop, ¿no? Como que veía lo que estaba ocurriendo y me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y lo decía, ya vamos centrando más en este sentido. Y empezaba como a armar de nuevo, como en las letras de la Matilde, tenía aquí como un inventario de posibles movimientos de movilidades para esa parte de la música, y así con la otra. Tenía mi baúl lleno, baúl que antiguo, tenía mi disco duro lleno de posibilidades, y después con eso yo empezaba como a componer. ¿Y el otro cuál fue? El otro es Pedro, que fue un homenaje que hice a Tchaikovsky, que fue una invitación que me hizo el Ballet de Santiago, la Marcia Aide me invitó a crear una coreografía con el ballet, y yo dije, ya, ¿qué quiero hacer? Como pensé al tiro en Tchaikovsky, también músico, porque Tchaikovsky es muy importante para el ballet, y como que a veces la gente no lo sabe. El ballet era mirado como un arte muy de tercera, de cuarta categoría, hasta que aparece Tchaikovsky, y básicamente él con la calidad de su música levanta este arte, y crea estas obras maravillosas como El Lago, no sé, Cascanueces, La Bella Durmiente, que son músicas increíbles, que por fin tienen calidad, hay calidad en la composición musical. Y entonces lo que hice fue fui a la Sinfónica, un concierto donde daban todo partió por ahí, como que fui a ver un concierto de la Sinfónica, no sé si no me acuerdo qué otro compositor, eran una noche con dos compositores, no me acuerdo el otro, no me acuerdo si era Mahler, no era Mahler, Berlioz, no me acuerdo. Y estaba una obra de Tchaikovsky que se llama Sinfonía Manfred, y yo no la había escuchado nunca, y la escuché y se me pararon los pelos, comencé a llorar, así como... Te llegó al alma. Impresionante, así como me paré a aplaudir a la orquesta, como dije, no, esto es, porque yo había estado buscando cosas de Tchaikovsky como tema de variaciones, otras músicas que ha hecho, que se han hecho ballet por otro coreógrafo muy famoso que es Balanchine, un coreógrafo que no sé si Balanchine es de qué origen es, pero sí desarrolló toda su carrera en Nueva York, no sé si en el New York City Ballet o en el City, no me acuerdo, son dos ballets bien importantes en Nueva York, no me acuerdo ahora cuál es el otro. Y yo había visto música de Tchaikovsky coreografiada por él, y estuve revisando, pero tampoco nada, y cuando escuché esta sinfonía fue como, no, esto es, ¿sí? Además que era como romántica, ya como el cliché de lo romántica, entonces también me metí ahí como con la estética romántica, y es una música que hicieron para un poema romántico, entonces nada, como que me metí en todo ese universo, y la obra quedó preciosa, porque también fue muy lindo, porque pudimos trabajar con la Orquesta Filarmónica, que era un sueño que yo también tenía, como poder trabajar con la orquesta, ¿no? Entonces ahí ya conocía a Diego, pero ahí fue cuando un día caminando por el GAM, veo a Diego Noguera, y lo había escuchado una música que había hecho para una obra que había ganado un concurso, no sé qué, de dramaturgia teatral, creo que era. Y yo sabía que Diego había estudiado composición musical en la Católica, entonces yo necesitaba un compositor, necesitaba solo un músico que hiciera como con maquinita. Entonces le digo, Diego, tengo esta posibilidad de hacer una obra con el ballet, y quiero que tú compongas la música para la orquesta. Y lo hacía con los ojos gigantes, feliz, y nos lanzamos a la tarea. Y eso quedó, yo creo que de las cosas más bellas que he hecho hasta ahora en mi vida. Solo se mostró 3 veces, no sé por qué no se volvió a mostrar, pero realmente era bellísimo. Ocupé todo el cuerpo baile con hombres, y como que di vuelta un poco eso, que no es algo original mío, ya se ha hecho antes. Entonces el cuerpo baile eran, no sé, 21 hombres, y luego había 3 solistas mujeres, que para mí representaba la madre de Tchaikovsky, la mujer de Tchaikovsky y su mecenas, que fue la mujer que como que pagó todas sus obras, como que esta mujer estaba como, no sé, enamorada de él y de su música, entonces anónimamente le mandaba dinero,
y lo iba a ver de un palco, nunca se conocieron, se escribieron cartas. Nunca se conocieron. No, es que todo es así, Román. Anda a saber tú cuánto es verdad, cuánto es mentira. A ver. José, ¿y qué estás haciendo ahora en Hamburgo? Porque increíble que llevamos 1 hora y algo más conversando y no te pregunté, ¿qué estás haciendo en Hamburgo? Yo estoy creando una obra que he querido llamar Elementar, que es como una palabra en alemán para hablar de los elementos. Es un ¿cómo se dice? No es sustantivo, es un adjetivo. No lo tengo tan claro como en la gramática alemana, pero elemental se llama, y es una investigación que estoy haciendo con las personas con las que estoy trabajando, un poco metiéndome en su historia, en su memoria. Partí el primer día con ellos como haciendo un ritual en donde los hice como viajar un poco a la infancia y recordar cuáles son las memorias que tienen relación al agua, a la tierra, al fuego, al viento. A los elementos. Y luego de ahí hemos ido como a trabajar al parque y a meter los pies en la tierra. ¿Y cuándo vamos a ver esto? El 3 se estrena el 3 de junio acá, va a ser en el parque. Por todas las restricciones que hay, no se puede hacer nada en el teatro. Entonces, todo lo que tenía pensado como escénico para el teatro no se va a poder hacer. Entonces creo que va a terminar en una especie de parkour, promenade, caminata, meditación en el parque, que los he hecho vivir hartas experiencias a ellos con la naturaleza. Y una de las cosas más sencillas que hicimos fue como caminar pies descalzos con los ojos vendados y que alguien te guía por el camino. Luego nos tendimos en el piso y ahí uno lo va ayudando a entrar en un estado para que se conecte con el presente, con su imaginación, con su historia, qué sé yo. Y luego hemos estado creando como unas danzas, como que son como unos ritos que cada uno de ellos ha realizado en relación al fuego, al aire, al agua, a la tierra, y de eso ha aparecido un material coreográfico. Estoy trabajando con no profesionales, hay arquitectos, ingenieros, psicólogos, de todo. Sí, y trabajamos a las 8 de la mañana, nos levantamos muy tempranito y nos encontramos en el parque hasta las 10, y después yo sigo trabajando editando videos, escribieron unos textos, mandaron unos audios con los textos escritos, hemos estado grabando material, entonces también estamos produciendo como una especie de video documental de eso. Todavía no tengo claro exactamente qué va a ser, cuál es la forma que esto va a tomar, pero sí es algo así como una experiencia 1 a 1, como que la gente se va a tener que inscribir, va a venir acá. Yo seguramente también voy a preparar una especie de ritual de paso, así de inicio, de pasaje, como para que las personas entren al bosque y vivan esta experiencia en la mañana. Probablemente va a ser como a las 6 de la mañana o 5:30 de la mañana. También es como para madrugadores. José, y ahora la última pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Tengo ahí uno, no sé si contarlo para no por la suerte, pero quizás parte. Yo creo que mi sueño es como poder tener un espacio, ojalá en Chile, y como crear un espacio de, no sé si llamarlo escuela, porque como que siento que tengo como problemas con las instituciones formales, entonces cuando ya se formaliza algo me cuesta, pero sí como, así como en mis obras, como armo una grilla, una estructura para permitir la libertad al interior, quizás es como, por ahí puede ir como el concepto, la idea, como un espacio que pueda contener la creatividad y ayudar a despertar la creatividad y la libertad en las personas, como con sus cuerpos y con el contacto con otros, no sé, en todas las áreas, como que sueño con tener una cocina. Me acuerdo mucho también de Mata Clark, que también un tiempo estuvo como indagando en eso de la cocina. Me encantaría como que el espacio fuera como que pudiéramos ir a cocinar juntos, ir a pintar, crear, movernos, bailar, cantar. No Pero no es un centro cultural, entonces. No, me imagino como no sé, todavía hay que definir más cómo funcionaría, pero simplemente por ahora necesito que aparezca ese contenedor, que aparezca ese espacio que permita que sea un poco sucio, que no sea tan prístino, para que
para que podamos, no sé, jugar a ser Jackson Pollock, no tengo idea, Sí. tirar pintura, no sé, ensuciarnos, correr, saltar. ¿Hay algo que te gustaría agregar hoy día en esta tarde de domingo del Día de la Madre? Sí, como que quizás decir que como agradecer este momento, como no solo este momento contigo, sino que este momento de mi vida, como dije antes, como hubo momentos difíciles, duros, quizás pensé que no iba a estar viviendo este momento ahora. eh, entonces también, no sé, como dar un mensaje para los que sienten que quizás a veces la vida se pone muy, muy difícil y no vemos como horizonte de salida. Es alucinante como cuando uno atraviesa ese umbral del miedo, del susto, del pánico, del sinsentido, y que siempre vuelve, como que siempre se puede volver a empezar, quizás por decirlo de alguna manera. Me acuerdo una vez, voy a alargar un poco, me acuerdo una vez tuve esta reflexión de volver a empezar, porque he vuelto, según yo, había vuelto a empezar varias veces en mi vida, con cada cambio de país, qué sé yo. Y después me daba cuenta que en realidad uno nunca vuelve a empezar porque está todo el bagaje de lo vivido, como que esto de volver a empezar como de cero no existe. Entonces, cuando uno vuelve a empezar como después de una crisis, estoy también pensándolo porque estamos, yo creo que todos viviendo una crisis, ya sea que la estemos viviendo internamente o por lo menos siendo el reflejo de lo que está pasando afuera en el mundo. Entonces lo quiero ver con mucha esperanza, la verdad, como que están siendo momentos muy revueltos, muy difíciles. Hay países que están en crisis tremendas, Colombia, nuestro país sin ir más lejos, no sé, a nivel, algunos sanitarios, algunos como político, social, económico. Y siento que solo algo bueno puede salir de todo esto que está pasando. Dios quiera, ojalá. Sí. Todos queremos eso. Sí, te lo juro que cuando medito todas las mañanas como que pido eso y como que lo pido con así de todo el corazón. Y también eso, como que hago esa reflexión respecto a lo que he vivido yo en la vida y como a veces he estado ahí pensando que ya no puedo más y he querido tirar la esponja. No, vas a tirar la esponja porque tenemos que tener Josepa mucho Ya rato. no la tiré, pero por eso digo como que no tiremos la esponja, gente. Que tratemos de conectarnos con los pensamientos positivos en el sentido de qué es lo que yo puedo aportar aquí ahora en el mundo, aquí en mi hogar, en mi casa, con mi familia, cómo podemos vivir mejor, ¿no? Como partiendo por el espacio más cercano, cómo me puedo proveer yo de un bienestar, como tan simple como tratando de estar bien yo mismo, como cuidándome yo mismo. Si yo me cuido, estoy al tiro como cuidando a mi familia, a mi entorno, y así suma y sigue, ¿no? José, muchas gracias. Esto ha sido una gran conversación. Toda tu cosmovisión, conocerte más profundamente. 1.000.000 de gracias. Abrazos para allá. También gracias. Chao. Yo quiero ser como él, bailar, congregar, soñar, sentir, vibrar, todo eso y más. Creo que mi sueño oculto es haber sido bailarina de ballet. Imposible. Bueno, claramente no lo soy, no lo seré. Pero gracias a estos espacios de conversación, los seres humanos podemos entrar en estas burbujas personales y compenetrarnos con otras miradas y formas de vida. ¿Te gusta bailar? ¿Algún estilo en particular? Cuéntame. Me puedes mandar un correo a karenkotner@karenkotner.com o dejar un comentario en mis redes sociales. Lee, escribe, crea. ¡Chao!